Verlo ahora que también lo acabo de ver. Ya, pregunta 1. Ya todos tienen el examen, ¿no? Ya, pregunta 1. La secuencia correcta para los eventos en la placa neuromuscular es. Lo que te están pidiendo es desde que llega el impulso nervioso de la neurona, o sea, en el lado presináptico, lo que sucede en la placa y luego lo que pasa en el lado del músculo, ¿no? ¿Qué respuesta han marcado? Guadali, Chancay, a ver qué han marcado por acá. D, B, ya. Llega el potencial de acción, el impulso a través del axón de la neurona presináptica, llega al borde presináptico, digamos, de la neurona, ¿no? Es el presináptico. Lo primero que va a hacer ese potencial de acción va a ser abrir canales de calcio. Abre canales de calcio, el calcio entra al axón, a la terminal presináptica, y eso va a hacer que las vesículas de acetilcolina se fusionen con la membrana presináptica, se libera la acetilcolina se une a su receptor, ¿de qué tipo? ¿Cuál es el tipo de receptor para la acetilcolina en la placa? Nicotínico. Se une a su receptor nicotínico en la placa muscular y eso va a abrir un canal de sodio-potasio que va a depolarizar esa zona del músculo y eso va a hacer que la corriente va a hacer que las zonas adyacentes también se despolaricen y eso va a generar la contracción muscular. Por lo tanto, la secuencia correcta sería la P. O sea, llegó el impulso nervioso al axón, a la parte presináptica, se libera calcio hacia la terminal presináptica, o capta calcio, perdón, se libera la acetilcolina y luego esta se une y va a despolarizar a la placa muscular. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Se entendió cuál es más o menos el proceso? Ya, perfecto. Ya, la pregunta 2. Una persona con miastenia gravis nota un incremento de su fuerza muscular cuando es tratada con un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Ejemplos de inhibidores de la acetilcolinesterasa que se pueden usar para estos casos como de miastenia gravis. Neostigmina, fisostigmina, piridostigmina, ¿no? Hay otros inhibidores de la acetilcolinesterasa que se usan en demencia, ¿no? Principalmente en Alzheimer, ¿no? Ribastigmina, galantamina, donepezilo, pero que tienen más que nada su acción en la acetilcolinesterasa del sistema nervioso central, ¿no? A diferencia de fisostigmina, piridostigmina, neostigmina, que pueden actuar en la acetilcolinesterasa periférica también. Neostigmina prácticamente está restringida a la colinesterasa periférica, ¿no? No pasa al sistema nervioso central. Entonces dice, ¿cuál sería la explicación a la mejoría de esta paciente cuando tú le das un inhibidor de acetilcolinesterasa, ¿no? La respuesta sería la... Chancay, Guaral, si quieren escribir su respuesta. La respuesta sería la B. Porque lo que va a hacer el inhibidor de la acetilcolinesterasa, que es una enzima, es inhibe la degradación de la acetilcolina y por lo tanto va a aumentar la concentración en el espacio. No aumenta la cantidad de acetilcolina liberada, ¿no? Porque eso lo haría el impulso nervioso, básicamente el aumento del impulso nervioso. No se aumenta el número de receptores, ni tampoco tiene que ver con la norepinefrina, ¿no? Las enzimas que degradan a las catecolaminas son... Las enzimas que degradan catecolaminas son la monoaminoxidasa y la COMT, que es catecol ortometiltransferasa, ¿no? La catecol ortometiltransferasa prácticamente está circunscrita al espacio sináptico, mientras que la monoaminoxidasa
puede estar en el espacio sináptico, pero principalmente está en la terminal sináptica, o sea, está dentro del axón de la neurona. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Inhibidores de monoaminoxidasa de uso práctico. La selegilina, que es un inhibidor principalmente de la MAO-B, la MAO-B para dopamina, ¿no? Principalmente inhibe la degradación de la dopamina y procesos en Parkinson. Y los inhibidores que se usan como antidepresivos, ¿no? Moclobemida, tranicilpromina, que son inhibidores de la MAO-A, MAO-B. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué pusieron ahí? B. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes soluciones causa la lisis de los glóbulos rojos? Está fácil, ¿ah? Respuesta. La D, por ahí, por acá. Por ahí. Guaral, Chancay. Ok, para causar la lisis tienes que hinchar el globulito y reventarlo, ¿no? Entonces para eso tienes que causar una gradiente que haga que el agua se meta dentro del glóbulo. Tienes que ponerlo en una solución que sea hipotónica respecto del glóbulo, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, la urea, ¿no? Y ustedes saben que la urea además no es un osmol efectivo, o sea, no tiene un efecto sobre la tonicidad de una solución. ¿No? O sea, la urea no te va a dar la tonicidad de una solución, ¿no? ¿Ok? Entonces es como que si le estuvieras poniendo en agua, digamos, al globulito, ¿no? Si le das un isotónico, happy, no pasa nada. Si le das el manitol isotónico, igual se va a mantener. El hipertónico, más bien el glóbulo se va a crenar, ¿no? Se va a secar, se va a volver una pasa. Y cuando tienes una urea hipertónica, cuando tienes altas concentraciones de urea, ya la urea puede empezar a tener un efecto osmótico, ¿no? Pero en general las concentraciones fisiológicas o bajas no es un osmol efectivo, pero la respuesta es que es en una solución hipotónica. La 4. A ver, ¿quién es un medicina 2? ¿Ustedes? ¿O el de arriba? Ah, creo que es el de arriba, ¿no? Ya, bueno. Espera. Ya. En la placa muscular, la acetilcolina causa la apertura de... Respuesta. Por acá dice la D. Acá. Voy a tomar un poquito de agua. A ver. El potencial de reposo de membrana, usted sabe que principalmente lo dan el sodio y el potasio. El potencial del reposo, bueno, más o menos es menos 70 milivoltios, que se acerca al potencial de equilibrio del potasio. Cuando despolarizas, lo que hace la membrana es irse un poco hacia el potencial de equilibrio del sodio. Pero como los canales que se abren con la acetilcolina son canales de sodio y de potasio, se van a abrir los dos y van a llegar a un punto medio entre el equilibrio del potasio, que es como menos 75, y el equilibrio del sodio, que es positivo, como en más 45, más 50 más o menos, que no tienen por qué saber los valores, pero va a estar en un punto medio entre los dos, ¿no? Y eso va a ocasionar la despolarización, o sea, la membrana se va a hacer menos negativa. Al abrirse los canales de sodio, entra sodio, empieza a salir un poco de potasio, pero eso va a ser el efecto neto, que la membrana se haga menos negativa, o sea, se positiviza un poco, ¿no? Y va a llevar al potencial de equilibrio entre sodio y potasio, que son los dos iones que determinan el potencial de acción, ¿ya? Entonces la respuesta es la D.
Los canales de calcio sí no tienen que ver con el potencial de membrana. Uy, se fue la... Ya. Muy bien, Guaral, la D, perfecto. Ya. La 5, un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Qué cosa es lo que va a hacer? ¿Va a despolarizar más o más bien va a hiperpolarizar? Cuando dicen hiperpolarizar es que lo va a volver más negativo, entonces va a ser un poco más difícil activar la membrana, mientras que si lo quiere facilitar o estimular el potencial de acción, lo va a hacer más tendiente a menos negativo o hacia lo positivo y por lo tanto la va a despolarizar o depolarizar más, ¿no? Entonces la respuesta sería, va a hiperpolarizar la membrana y eso principalmente se hace con los canales de cloro. Un ejemplo típico de este mecanismo es el del GABA. El GABA actúa abriendo canales de cloro en las terminales sinápticas o en la membrana neuronal, de tal manera que hiperpolariza la neurona y por lo tanto la inhibe. Por eso es un neurotransmisor inhibitorio. El ejemplo contrario que ustedes conocen al glutamato, más bien hace lo contrario, mantiene a la membrana hacia el otro lado, ¿no? Más bien parcialmente despolarizada, haciendo mucho más fácil su activación. Por eso es más excitatorio. ¿Ok? ¿Vamos? ¿Claro? Perfecto. La 6. Dice, el ATP es usado indirectamente para cuál de los siguientes procesos. Hay formas directas de usar el ATP y hay formas indirectas de usar el ATP. ¿No? ¿Cuál es la respuesta que han marcado ustedes? Por acá, ¿qué han marcado? Por acá, en el sur han marcado A y en el norte. Y el norte. En el otro hemisferio. Huaral ha marcado la C y Chancay. Chancay no habla. Ya, dicen la A, otros dicen la A. Ya, la respuesta es la E. Porque el retículo sarcoplásmico para almacenar calcio tiene que usar directamente ATP para la bomba. Porque sale libremente, pero para almacenar necesita calcio, o sea, porque va contra una gradiente y es una bomba de calcio dependiente de ATP. Ustedes saben que para mantener el potencial de membrana y mantener más sodio afuera, más potasio adentro, eso lo hace la bomba de sodio-potasio ATPasa, que usa ATP para justamente mantener esas concentraciones diferentes. La C que dice transporte del potasio, igual, es la misma bomba de sodio, potasio, ATPasa, para mantener más potasio adentro que afuera y viceversa con el sodio, más sodio afuera que adentro de la célula. Y el transporte de hidrógeno de las células parietales hacia la luz del intestino también depende de ATP. La bomba de proteasa, el inhibidor de protones, por proteasas que estoy hablando. La bomba de protones de la célula parietal es dependiente de ATP. Mientras que la absorción de glucosa por las células del intestino es indirecta. ¿Por qué? Porque la energía que usa la célula epitelial del intestino es la de la gradiente que hay entre el sodio y el potasio en la membrana. O sea, tiene al costadito a su bomba de ATP, la bomba sodio-potasio ATPasa, que va haciendo este juego de mantener el sodio afuera y el potasio adentro, y esa gradiente genera una energía por la gradiente electroquímica. Entonces hace el transporte usando
esa energía, o sea, es una forma de uso indirecto del ATP, ¿no? Y así hay otros mecanismos también de absorción que usan de manera indirecta, que pueden tener acoplados cerca o arriba una que usa ATP, pero por debajo pueden estar moviendo otras sustancias en contra de una gradiente, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya. Una agüita. Ya. La 8. La 7. ¿Cuál de las siguientes causa rigidez o rigor en el músculo esquelético? La B, dicen por ahí. Por aquí dice Chancay, Guaral. La 7. Ponen la C. Ya, la 7, la respuesta es la E. Porque acuérdense que para que se unan miosina con actina, que era lo que tenía que liberarse, un fósforo, para que la actina suelte la miosina y se vuelva a agarrar de la otra ATP lo suelta un fosfato y se vuelve a agarrar del otro. ¿Ah? O sea, si no hay ATP, no se va a soltar, o sea, no va a tener coger otro ATP para saltarse a la siguiente fibra de la actina, o sea, entre miosina y actina. Claro, no, si no hay calcio lo que pasa es relajación. Si no hay calcio no se va a iniciar todo el proceso. El calcio inicia el proceso de la contracción. O sea, se va a unir a la troponina y hace todo ¿no? Libera, hace que puedan unirse actina y miosina, pero una vez que se unen con ATP. Por eso, acá dice disminución de la concentración intracelular de calcio. No, es que el incremento no va a producir rigidez. Pero podría producir mayor contracción, pero no rigor, no rigidez, no inmovilidad. O sea, el ATP lo que hace es, o sea, si no hay ATP no se da el siguiente paso, ¿no? Pero no es que como bajo calcio relaja, más calcio te pone duro, digamos. No es la explicación. No, el calcio sirve para iniciar el proceso. Ya, o sea, en resumen, el calcio se libera, promueve la unión de las dos cadenas al unirse a la troponina, y eso hace que con ATP, o sea, a través de ATP, se unan actina y miosina. Para volverse a soltar, necesitan ATP otra vez para el siguiente paso. O sea, para que se suelten, actina y miosina, para que se suelten, necesitan ATP. No, o sea, se suelta un fosfato, se unen. Para el siguiente paso, agarran ATP, se suelta un fosfato, se unen. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces es disminución de los niveles de ATP. Ya. 8. La hipercalemia causa debilidad muscular debido a... Claro. No. Ya. La 8. La hipercalemia, ¿por qué puede causar debilidad muscular? ¿Por? No, a ver. La que hiperpolariza, acuérdense que son las cargas negativas, ¿ah? El cloro.
lo que hace el potasio va a producir una despolarización sostenida. Y si tú tienes una despolarización sostenida, se bloquean los canales de sodio. Se bloquean los canales de sodio porque tienes como que mucho potasio todavía afuera, o sea, como que se queda casi permanentemente positiva, y eso va a hacer que por un fenómeno de tolerancia también los canales de sodio ya no se abran, se cierran, ¿no? Entonces eso permanece ya, digamos, en una cerrados los canales de sodio y por lo tanto ya no se va a dar el potencial de acción. Una despolarización continua, esa es la E. La E, los canales de sodio están cerrados por despolarización sostenida. A ver, la 9, que es la retina, los conos y los bastones. ¿Cuáles tienen que ver con la visión de color, de día, bonita, así en 3D? Los conos. Los bastones tienen que ver con el blanco y negro, de noche, ¿no? Entonces la respuesta es por acá, la A, son más sensibles a la luz de baja intensidad. Se adaptan más rápido a la oscuridad. A ver, principalmente participan en la visión de color, no, porque esos son los conos. Se concentran más en la fobia los conos. Se adaptan más rápido a la oscuridad. A ver, sí, pues, que no sé qué corrección que dijeron, se adaptan más rápido a la oscuridad. Pero a ver, la alternativa A es la más obvia, ¿no? O sea, la que está clara de que los bastones son más sensibles, o sea, necesitas menos luz para que puedan estimularse. Ya, a ver, ahora al final lo busco por internet a ver, para aclarar, porque tienen razón, o sea, la alternativa B podría ser, ¿ya? Podría ser, ya. Ya, esta nota no es nota para promedio, tranquilo. Ya, vamos a ver, vamos a revisar la B, pero la A de todas maneras sí, ¿no? Acordándose con los bastones, necesitan poca intensidad de luz para que tú puedas estimularlos. Ya. Los bastones son de visión nocturna, así es. 10. ¿Cuál de los siguientes receptores autonómicos media el incremento de la frecuencia cardíaca? Ya, eso ya fácil. ¿Cuál? Los beta 1 adrenérgicos, la clave es la B. Los alfa son vasoconstrictores. Los beta 2 adrenérgicos son broncodilatadores. Los beta 1 también son vasodilatadores. Los muscarínicos colinérgicos, ya saben, básicamente síntomas colinérgicos, y los nicotínicos están en la placa neuromuscular. ¿Y dónde más están los receptores nicotínicos para acetilcolina? ¿En qué otra parte del sistema nervioso? ¿En qué otra parte, digamos, aparte de los receptores nicotínicos en la placa neuromuscular, en qué otra sinapsis importante están los receptores nicotínicos para acetilcolina? Se los dije la vez pasada. En los ganglios autonómicos. La sinapsis del simpático a su ganglio, a los lados de la columna, esa primera sinapsis es con acetilcolina sobre nicotina. La sinapsis de la fibra parasimpática larga con el ganglio cerca del órgano blanco también es con nicotina. Nicotínico. También es nicotínico, ¿ya? Mientras que la segunda sinapsis del simpático, esa sí ya es de tipo adrenérgico. Pero la primera sinapsis de la fibra corta del simpático hasta su ganglio
que está hacia su ganglio intermedio, que ustedes saben que está a los lados de la columna vertebral. Eso está mediado por receptores nicotínicos, ¿ya? O sea, el neurotransmisor en los ganglios autonómicos es acetilcolina, ¿ya? En los ganglios ya la segunda sinapsis ya es acetilcolina en el caso del parasimpático y epinefrina, norepinefrina en el caso del simpático. Ya. ¿Cuál de los siguientes tiene mucho menor concentración en el líquido cefalorraquídeo que en la sangre capilar cerebral? Mucho menor, dice, ¿ah? Mucho menor. El que definitivamente tiene poquito. Tiene nada. Cachitos. A ver, uy. A ver, o sea, el líquido cefalorraquídeo se forma ¿dónde? En los plexos coroideos que están recubiertos de todas maneras por todo lo que es la barrera hematoencefálica, que no te va a dejar pasar moléculas grandes ni polares. Entonces, ¿qué es lo que no va a dejar pasar? Proteínas. La diferencia grande respecto del plasma son las proteínas. Básicamente se parece mucho al plasma, por ahí un poco menos de potasio de repente, pero la diferencia clave es las proteínas. La concentración de proteínas es baja. Por eso es que en una infección, en una meningitis, tú ves un aumento de las proteínas porque lo que estás viendo es una disrupción de la barrera hematoencefálica por la inflamación. Ya. Los patógenos que causan fiebre producen. A ver, respuesta. La A. La E, no hay E. La D, dicen por acá. La D. A ver, Chancay, Guaral, dicen la C. La C. Escalofríos, pues. Lo que hace la bacteria con el lipo, sobre todo el ejemplo son los gram negativos, ¿no? El lipopolisacárido, además de estimular interleuquinas, citoquinas y más las toxinas directas de la bacteria, lo que hacen es te elevan el set point o el punto de corte del termostato del hipotálamo. Entonces te va a decir que tu temperatura normal, en lugar de ser 37, va a ser 39. Entonces tu cuerpo va a empezar a hacer cosas para subirte la temperatura. Entre ellas, temblar. Entre ellas, contracciones musculares repetidas para producir calor. Entonces, en lugar de vasodilatar la piel, con lo cual pierdes calor, lo que va a hacer es vasoconstricción de los vasos de la piel para que no pierdas calor. ¿Ok? O sea, va a tratar por todos los medios de aumentarte la temperatura, ¿no? Y eso a través de interleuquinas, citoquinas. ¿Disminuye la producción de interleuquina? No, más bien aumenta. ¿Disminuye el punto de control de temperatura? No, más bien lo sube. Y vasodilata la piel, ya vimos que no, más bien hay vasoconstricción. Ahora, al revés, cuando ya te tomas tu antipirético y bajas tus interleuquinas, tus factores inflamatorios, el termostato otra vez baja y ahora tu cuerpo tiene que hacer cosas para enfriarte. Por eso empiezas a sudar. ¿No? ¿Sí? ¿Queda claro? Ya. Pero la primera parte, cuando la fiebre está subiendo, estás con escalofríos. Cuando ya la fiebre está de bajada, vas a estar sudando, ¿no?
todo así medio, todo asténico, todo tirado, ¿no? Sin moverte. Porque vas a tratar de estar apagado como para enfriarte, pues, ¿no? Para enfriarte. Ya. La transección completa de la médula espinal a nivel de T1 muy probablemente resulta en... A ver, por acá dicen A, el neurólogo dice A, o sea, debe ser A. Por acá dicen A, Chancay, Guaral. La propiocepción, ¿a dónde tiene que llegar para que te des cuenta de dónde está tu rodilla, de si estás parado, sentado, agachado, en 2, en 4, en 3, en 5? ¿A dónde tiene que llegar esa información? ¿A dónde tiene que llegar? Al cerebro, ¿no? En resumen, al cerebro. Y si tienes la médula cortada, nunca vas a enterarte de cómo están tus piernas, ¿no? Entonces, las B no puede ser. Porque ahí no hay pérdida temporal, ahí no hay pérdida definitiva, no va a llegar esa información nunca. Luego dice, pérdida temporal de la movilidad voluntaria. O sea, si tienes una sección, la vía piramidal está cortada, o sea, no tienes cómo moverte. Eso también es falso. Y pérdida temporal de la sensibilidad, ¿a dónde tiene que llegar? Al tálamo y de ir a la corteza parietal, y si eso está cerrado, por descarte también la sacaban. ¿Por qué los reflejos no se pierden o se pierden temporalmente? Porque los reflejos no dependen de la vía piramidal. Los reflejos es básicamente un circuito local entre los usos neuromusculares y la segunda neurona o la motoneurona del asta anterior. Se pierden temporalmente, sobre todo en los que dependen de la zona cercana del trauma, por la inflamación, por el shock medular, pero luego los recuperas, ¿no? Y quedas más bien hiperrefléxico, o sea, tienes signos de liberación piramidal, pero hay una pérdida temporal de los reflejos por el shock medular, pero no se pierden definitivamente porque el circuito es local, ¿ok? Ya. Cortar cuál de las siguientes, la 14, estamos en la 14, cortar cuál de las siguientes estructuras causa ceguera de los campos temporales de ambos ojos. Fácil. ¿Alguien tiene duda? Ya, el quiasma óptico, ¿no? Se cruzan las fibras temporales de ambos ojos y las nasales van directamente, ¿no? Las nasales forman al final con la temporal del lado contralateral, forman el tracto óptico, ¿no? Y luego la cintilla óptica y el tracto genículo calcarino luego al final, ¿no? Ya, 15. El EKG de un paciente. El EKG de un paciente. A la voz. Ya, respuesta. Movitz. No, bueno, ya está. El plus, está dando el plus. La respuesta de la 15 dice: el EKG de un paciente muestra dos ondas P que preceden un QRS. La interpretación de este fenómeno es ¿qué es? Respuesta D, Guaral, Chancay todavía no lo ponen. Bueno, la respuesta es la D, es una disminución de la conducción a través del nodo AB. Bueno, la doctora dijo Movitz 2, ¿no? O sea, uno no conduce, el siguiente conduce, uno conduce, el siguiente no conduce. Ese es un Movitz 2. El Movitz 1 es que el PR se va prolongando hasta que llega a una P que no conduce y nuevamente empieza el ciclo. El de primer grado es un PR,
largo mayor de 0.2, ¿no? Un PR mayor de 0.2 y el bloqueo de tercer grado es, están disociadas la aurícula de los ventrículos. La P va por su cuenta, el QRS va por su cuenta, ¿no? O sea, una P puede chancar un QRS, digamos, ¿no? Es un QRS con chinchón, con chinchón. Ya. 16. Una disminución aguda de la presión arterial producirá ¿cuál de los siguientes cambios compensatorios? A ver, señor de allá arriba, ¿puede borrar el historial? La A, dicen acá. A, Guaral, Chancay, ¿quieren participar? Yo se los dije la vez pasada también, ¿no? Ya, bueno. La respuesta es la A. Claro, lo que hace el seno carotídeo es básicamente un estímulo parasimpático. Lo que va a hacer es vasodilatar. Entonces, lo que va a compensar una hemorragia aguda, una reacción anafiláctica, lo que fuere, va a hacer que disminuya la tasa de disparo del seno carotídeo. Entonces, va a disminuir la actividad parasimpática, ¿no? Va a disminuir la actividad vasodilatadora, ¿no? No aumenta la actividad parasimpática, pues no, al contrario, aumentaría la simpática para mayor frecuencia cardíaca, tampoco disminuiría la frecuencia cardíaca y tampoco disminuiría el inotropismo, ¿no? Eso estaba por descarte también. Ni disminuye la presión pues arterial media, ¿no? Más bien debería mantenerse o tratar de subir. 17. Durante el ejercicio, la resistencia total periférica disminuye debido al efecto de, a ver, por acá dicen C, esta fila dice C, ¿ah? D, C, bueno, Guadal, Chancay, ¿no? ¿Tú dices C? B, dicen por ahí. La respuesta es que durante el ejercicio el principal estímulo para que disminuya la resistencia periférica es los metabolitos locales en las arterias musculares esqueléticas. El lactato, ¿no? El lactato y otros productos de degradación productos del metabolismo que se acumulan van a tener un efecto local, ¿no? Más bien el simpático lo que haría es mejorar el flujo hacia el músculo, ¿no? Para eso va a ser vasoconstricción de unas zonas y vasodilatar un poco otras de repente, pero el efecto neto principal para que disminuya la resistencia muscular, la resistencia vascular periférica es el efecto de los metabolitos del metabolismo en el tejido muscular, ¿no? La histamina no tiene que ver con el ejercicio, ¿no? Tampoco tiene que ver los metabolitos en el cerebro. El efecto parasimpático va a vasodilatar de manera indiscriminada. Y el efecto simpático en las arterias esplácnicas, más bien eso puede pasar, ¿no? Eso puede pasar, o sea, hay una vasoconstricción, por ejemplo, de la parte digestiva, porque tratas de derivar sangre hacia el músculo, pero más bien eso, en vez de disminuir, va a aumentar la resistencia total periférica, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué cosa disminuye en global durante el ejercicio?
clase. ¿Me podrás devuélvele? Llámalo, por favor. Me acaba de llamar, pero no le puedo contestar. Estoy haciendo clase. Claro. Ya. La 18. El CO2 regula el flujo sanguíneo a cuál de los siguientes órganos. Acá dicen la C por acá, C por acá, C, acá dice la C. Respuesta, cerebro. El CO2 regula el flujo sanguíneo al cerebro a través de la producción de hidrógenos, ¿no? Hay quimiorreceptores en los vasos sanguíneos cerebrales que van a medir la concentración de hidrógeno y eso va a servir para regular el flujo sanguíneo cerebral. Si hay más CO2, más hidrógeno, por lo tanto más flujo. Si hay menos CO2, menos hidrogeniones, menos flujo. Por eso, ese es el fundamento de por qué en la hipertensión endocraniana severa, haga silencio, por qué en la hipertensión endocraniana severa a un paciente lo pones en ventilación mecánica. Porque al ventilarlo y lo haces hiperventilar, le bajas el CO2, le bajas el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto disminuye la presión dentro del cráneo. Acuérdense que hay tres factores que determinan la presión dentro del cráneo. El cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Entonces con la ventilación mecánica lo que haces es disminuir el flujo sanguíneo. O sea, regulas que no vaya mucha sangre. Con el manitol lo que haces es disminuyes el volumen del parénquima, o sea, le quitas un poco de agua al intersticio cerebral que está inflamado o lo que fuere. Y bueno, si tuvieras que hacerlo, en el caso de una cirugía, le tendrías que poner un DREN para sacar líquido cefalorraquídeo y eso también bajar la presión dentro del cráneo, ¿no? Ya. 19. ¿Cuál de los siguientes parámetros está disminuido durante el ejercicio moderado? Vamos a captar la la E, ¿no? La diferencia arteriovenosa, ¿por qué no baja? ¿Qué pasa con la diferencia arteriovenosa? ¿Cómo se mide la diferencia arteriovenosa? ¿Ah? ¿Cómo se mide? Habla. O sea, o gradiente arteriovenosa, digamos. Es la concentración de oxígeno arterial entre la concentración de oxígeno venoso. Entonces, lo que mide el oxígeno venoso es qué tanto oxígeno consumen tus tejidos. Y lo que te dice el oxígeno arterial es qué tan bien oxigenado estás, digamos, ¿no? Entonces, en situaciones donde el consumo de oxígeno venoso es mayor, por lo tanto la diferencia será más grande. Entonces, en el ejercicio, en lugar de disminuir, más bien va a aumentar. En una sepsis severa va a aumentar, ¿no? O sea, se va a hacer menor el oxígeno en los tejidos porque se está consumiendo más. En el hipercatabolismo también va a aumentar esa diferencia. ¿Ok? Ya. Por eso, acuérdense, por ejemplo, en el shock séptico, uno de los objetivos de que tu tratamiento está yendo bien es una saturación venosa, por ejemplo, de más de 70. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es que tu tejido está, digamos, sufriendo menos, entre comillas, ¿no? Está yendo bien porque no está desesperadamente sacando ahí
el oxígeno. No es que le esté llegando poquito, no es que no es que hayan zonas isquémicas que estén sufriendo, ¿no? Entonces, más o menos ese es el fundamento de la diferencia arterio-venosa. La frecuencia cardíaca no disminuye en el ejercicio, eso está regalado. El gasto cardíaco tampoco disminuye. La presión de pulso, ¿qué pasa con el ejercicio? Aumenta. ¿Por qué? ¿Qué es la presión de pulso? Es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. ¿Y por qué pudiera aumentar cuando aumente la sistólica? ¿Y por qué aumentaría la sistólica? Porque aumentas el volumen de eyección. Eso puede ser porque haces más contracción, lo cual también pasa en el ejercicio. Entonces, en lugar de disminuir la presión de pulso, más bien aumenta, ¿no? En los estados hipercatabólicos, un hipertiroideo, por ejemplo, va a encontrar su presión de pulso alta. En una insuficiencia aórtica, en la cual tú, haces la eyección, pero vuelve volumen, eso significa que contra cada sístole es una eyección de un volumen alto, pero que al final, antes de llegar bien a todos los tejidos, se regresa, ¿no? Por eso es que tienes ese lado del martillo de agua, ¿no? Es una cosa así. Ya, ahora. Trataba ese gráfico, ya. Por eso, todo lo que sea aumento de contracción o más volumen de eyección, te va a elevar la presión sistólica y te va a aumentar la presión del pulso, por ejemplo, el ejercicio. Ya. 20. Cuando administras propanolol, el efecto sobre cuál de los siguientes receptores es el responsable de la disminución de la frecuencia cardíaca. Beta 1, todos beta 1, ¿estamos de acuerdo? O sea, el bloqueo beta 1 va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca, aunque, como saben ustedes, el propanolol es no selectivo, o sea, también va a bloquear los beta 2, pero lo que hace en el corazón lo hace a través del beta 1. ¿Durante qué fase del ciclo cardíaco el volumen ventricular es el más bajo? Esto es para ellos. ¿Se los doy ahorita o al final? Pero hay para todos acá, ¿no? A ver, les voy dando para que vean su mala nota. Sí, bastante. Bien bajas, ¿no, doctor? Bueno, también no está tan fácil. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron todos? ¿Ya? Ya, ¿en cuál nos quedamos? Ya. A ver, ¿ya vieron todos su nota? Ya. Pregunta 21. ¿Durante qué fase del ciclo cardíaco el volumen ventricular es el más bajo? A ver, tú eres la cardióloga, ¿no?
E, B, C, A. ¿Cuál es la D? Eyección. O sea, obviamente va a ser, el volumen va a ser más bajo inmediatamente después de que botaste todo lo que se pudo de ahí, ¿no? O sea, inmediatamente después de la sístole, cuando se cierra la válvula aórtica, antes de que se abra la válvula mitral o las aurículo-ventriculares, ¿cómo se llama eso? La fase de relajación isovolumétrica. O sea, viene la sístole, sale todo el volumen, el 70% del volumen que tienes en el ventrículo. La válvula aurículo-ventricular, digamos la mitral o la tricúspide, están cerradas, ¿no? Se da la sístole, sale todo el volumen de eyección, entonces inmediatamente después de eso que pasa se cierra la aorta o la pulmonar si es el ventrículo derecho. Entonces llega un momento en que están cerradas tanto la arterial, o sea, aórtica o pulmonar, y la aurículo ventricular. En ese momento que pasa, el ventrículo se empieza a relajar, de tal forma que empieza a producir un poco de presión negativa para que cuando se abra la aurículo ventricular pueda de alguna manera facilitar el pasaje de la sangre hacia el ventrículo. Entonces el momento donde el volumen es menor es justo ahí, cuando termina la sístole, tienes las dos válvulas cerradas y el ventrículo se empieza a relajar sin que entre más volumen. O sea, es la fase de relajación isovolumétrica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. 22. Una mujer de 60 años tiene la presión en 185 con 130. En el laboratorio muestra elevación de la actividad de renina aldosterona y aumento de la renina en la vena renal izquierda. La renina en la vena renal derecha está disminuida. ¿Cuál es la causa más probable de hipertensión en esta paciente? La D, dicen por acá. La D, dicen D por allá. E, dicen por allá. La respuesta es la D, estenosis de la arteria renal izquierda. Claro, ¿por qué? A ver, si tú tienes una estenosis de cualquiera de las dos arterias, eso va a hacer que disminuya el flujo sanguíneo en ese riñón y por lo tanto ese riñón va a empezar a producir renina, angiotensina, aldosterona. Pero esa renina, esa aldosterona no va a actuar solo en ese riñón, o sea, va a actuar en todo el cuerpo y por lo tanto va a empezar a aumentar la reabsorción de agua y de sodio, va a producir vasoconstricción y por lo tanto va a aumentar la presión. Ahora, sin embargo, como el riñón contralateral está sano, si tú tienes un riñón sano y tú te das cuenta de que tu presión está aumentada, de que tu volumen extracelular está aumentado, de que tu sodio está aumentado, ¿qué hace ese riñón con la renina? La baja. Eso significa que el riñón que no tiene estenosis, si yo le mido justo la sangre que sale de ese riñón en la vena, voy a tener la renina en ese riñón baja. Mientras que si tomo la renina en el riñón que tiene la estenosis arterial, que como está llegando menos flujo, ese riñón, pase lo que pase en el resto del cuerpo, va a seguir recibiendo la señal de que el volumen está disminuido, va a seguir produciendo renina y la renina en la vena de ese riñón va a estar alta. Entonces, lo que está ocasionando la hipertensión en estas mujeres, la estenosis de la arteria renal de ese riñón, que es el riñón izquierdo, ¿no? Del tratamiento, si no puedo solucionar la estenosis, tendría que sacarle el riñón, ¿no? ¿Ok? La D. El feocromocitoma produce hipertensión por otro mecanismo, ¿no? Por adrenérgico, por una excesiva epinefrina, norepinefrina, ¿no? Por hiperactividad alfa exagerada, ¿no? La aldosterona, bueno, pues ya saben que es retención de agua y de sodio,
La estenosis aórtica, bueno, tendría que ser en ambos riñones tendrían la renina en la vena aumentada, ¿no? Muy bien. ¿Me avisan si paramos un ratito? Ya, pero avanzamos un poco más. Avanzamos un poquito más, la mitad por lo menos. Ya, 23. Mujer de 20 años con debilidad muscular en el miembro inferior derecho, dificultad para ponerse de pie, doblar la pierna y mover los dedos, hiporreflexia, disminución del tono y se queja de disestesias y alodinia. La alteración más probable, ¿dónde se encuentra? A, por acá. Chancay no, ¿cómo que no? Ya, es en el nervio periférico, ¿no? Si tienes un nervio periférico que generalmente lleva fibras motoras y lleva fibras sensitivas, vas a tener una alteración de las dos cosas, de lo motor que está manifestado en la paresia y de lo sensitivo que está manifestado en las disestesias y la alodinia, y además también la información sobre el tono muscular, ¿no? Que hay hipotonía, los reflejos también disminuidos, ¿no? Hiporreflexia. Lesiones en la vía piramidal, ya saben los signos de lesión piramidal. Si fuera de la motoneurona, es básicamente fasciculaciones, hiporreflexia, atrofia. De la placa mioneural también el signo típico de una alteración en la placa mioneural es ¿cuál? La fatigabilidad, ¿no? Fatigabilidad. No es que tenga una paresia de frente, sino que es progresiva, aparece después del uso repetido, ¿no? Y la sección medular, bueno, eso va a dar un síndrome piramidal por debajo de la lesión y por ahí una segunda neurona en el nivel, ¿no? Ya, entonces la alternativa es la A. Ah, no break. Bueno, democracia. Democracia, vamos a. O dictadura, vamos a hacer dictadura. Lesiones difusas del cerebelo pueden causar todos los siguientes excepto la D, que es fasciculaciones, ¿no? Cerebelo, ya saben, dismetría, porque el cerebelo lo que hace es coordina, mide la intensidad, el tono, ¿no? La velocidad, tiene que ver todo, tiene que hacer todo eso con el movimiento, entonces va a haber dismetría, tiene que ver también con la coordinación de la marcha, ¿no? Los ganglios basales te dan la postura, el tono postural, pero el cerebelo te da la coordinación de la marcha, ¿no? O sea, digamos que tendrían que funcionar los dos igual, pero los ganglios basales ven con la postura, ¿no? Uno con algún problema en los ganglios basales va a poder caminar, pero que, ¿no? Pero el cerebelo no va a caminar, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo qué? ¿Como en Iquitos? Ah, como... Claro, por eso es que el borracho camina descerebelado, digamos, ¿no? Ya, y temblor al movimiento es un temblor cerebeloso, ¿no? El temblor al reposo es un temblor extrapiramidal, ¿no? El Parkinson o otros síndromes extrapiramidales. Entonces la 24 es la D. La hemisección lateral de la médula espinal produce la lesión de Brown-Sequard. ¿Cuál de las siguientes alteraciones se asocia a dicho síndrome? Si te cortan en uno de este lado de la médula, ¿no? Ya. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa con el sistema piramidal? O sea, tienes una parálisis motora piramidal ipsilateral. ¿Qué pasa con la sensibilidad que va por el cordón posterior? O sea, ¿qué pasa con la propiocepción y con el tacto fino que está subiendo por el cordón posterior?
Lo pierdes, lo conservas, también lo pierdes de lado, ipsi o contra. Ipsilateral, porque es el cordón que está subiendo. El cordón posterior se cruza en el tronco a la subida, bueno, y el as piramidal también en el tronco, pero al bajar. Entonces, si tengo una hemisección, digamos acá de dorsal, voy a tener un síndrome piramidal por debajo de la lesión ipsilateral, voy a tener un síndrome de cordón posterior debajo de la lesión ipsilateral. ¿Cómo está la sensibilidad termoalgésica y de tacto no discriminativo? Alterada pero del lado contralateral, porque la vía termoalgésica se cruza en el nivel de que le corresponde, ¿no? Si es, por ejemplo, T4, se cruza en ese momento e inmediatamente sube por el otro lado. Entonces, si yo corto aquí, es como que en el lado derecho, en una hemisección derecha, es que estoy cortando toda la información que ha subido de ahí para abajo, pero del lado izquierdo, porque todo eso se ha cruzado más abajo. ¿Ok? Ya, entonces, ¿tendré pérdida de la propiocepción y de la discriminación táctil del lado opuesto de la lesión? No, falso. ¿Espasticidad contralateral por debajo de la lesión? Falso, porque la espasticidad es ipsilateral, ¿no? Piramidal ipsilateral. Pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica del lado ipsilateral, no, del lado contralateral. Parálisis motora ipsilateral con espasticidad por debajo de la lesión, sí, o sea, un síndrome piramidal por debajo de la lesión. Solamente pérdida de sensibilidad táctil del lado ipsilateral, no, pues voy a perder propiocepción, voy a perder vibración también, ¿no? Entonces la respuesta es la D. La respuesta es la D. Ya. 26. Una lesión traumática de la mitad izquierda de la médula espinal a nivel del octavo segmento cervical produce lo siguiente. A ver, pérdida de lo termoalgésico del lado izquierdo, o sea, ipsilateral, no. Pérdida del sentido de posición de la pierna derecha, o sea, propiocepción, no, porque tendría que ser del mismo lado. Hemiplegia derecha, no, porque tendría que ser del mismo lado, o sea, izquierda. Babinski izquierdo, verdadero, ¿no? O sea, un piramidal del mismo lado. Y parálisis de la neurona motor inferior del lado derecho del segmento de la lesión y atrofia muscular, no. Pero sí puede ser solo de él, podría ser solo si es del lado izquierdo. Si fuera del lado izquierdo podría ser verdadero porque una sección medular te va a dañar las segundas neuronas de ese segmento. Entonces, si es por ejemplo T1, te va a producir una atrofia o hipotrofia de las fibras musculares de ese segmento, pero te va a producir un síndrome piramidal de todos los segmentos por debajo, porque te estás llevando los axones, ¿no? Mientras que en T1 te estás llevando los axones de todo lo que viene debajo, T2, T3, T4, T5, S1, todas, pero solamente te estás llevando los cuerpos neuronales de las segundas neuronas de T1. Por lo tanto, lo único que se va a afectar como segunda neurona van a ser lo que estaba inervado por esas neuronas de T1. Pero todo lo demás se va a afectar como que fuera primera neurona, porque lo que estás cortando son los axones de todo lo que viene debajo. ¿Ok? ¿Claro? Ya. ¿Claro? ¿Preguntas? No. Varón de 64 años que va a la emergencia por 6 horas de verborrea. La mayoría del contenido de su lenguaje incomprensible. No puede comprender el lenguaje escrito ni verbal. ¿Cuál es la localización más probable? Lóbulo
Lóbulo temporal, lóbulo temporal, por acá dice parietal, ¿por qué? Wernicke está en temporal. O sea, es una afasia de Wernicke, o sea, es una afasia de comprensión, que habitualmente pueden ser así verborreicos, ¿no? Que ya ha pasado una vez que un abuelito con un ACV lo han mandado al Noguchi porque decían que estaba maníaco, ¿no? Pero en verdad era una afasia de Wernicke, era un ACV temporal, ¿no? Obviamente un ACV temporal no solo te va a afectar el área de Wernicke, sino también te va a afectar el hipocampo, te va a afectar el sistema límbico, y por lo tanto puedes tener pues un abuelo medio hipersexual, agitado, eufórico, psicótico, y además con su afasia de Wernicke, ¿no? Pero es un ACV isquémico, pues, ¿no? No es un maníaco. Entonces la respuesta es la E, el óvulo temporal. No, la fase de expresión es que el que no habla. No habla. Aquí el abuelo habla, pero no se le entiende. No comprende tampoco. Tú dices algo, no comprende, pero habla, ¿no? Habla. Habla un montón, ¿no? Puede estar circunstancial. Tú dices, este es un maníaco, ¿no? Pero en verdad es un afásico, ¿no? Es un afásico. Ya, la 28, en el paciente de 64 años con factores de riesgo cardiovascular con infarto, con paresia del miembro inferior izquierdo, desatento, indiferente al estímulo doloroso en el lado izquierdo, en el miembro inferior izquierdo, refiere que le duele, pero su conducta y expresión no correlacionan con experiencia de dolor, paresia y Babinski del miembro inferior izquierdo. ¿Cuál es la arteria o cuál de las siguientes arterias es responsable del cuadro clínico? La cerebral anterior derecha. Como les dije la vez pasada, la cerebral anterior irriga el lóbulo frontal y la parte más inferior del homúnculo. Entonces, ¿cuál es la parte más inferior? El miembro inferior. Pero al irrigar la mayor parte de la corteza frontal, si hay una isquemia, te va a producir un síndrome frontal, ¿no? O sea, te va a tener un paciente desatento, desinhibido, ¿no? Medio mongo, ¿no? No va a poder experimentar dolor, va a tener un afecto aplanado, ¿no? Entonces es un síndrome de frontalización y que puede ir con una paresia generalmente leve o moderada del miembro inferior izquierdo, ¿no? Entonces la respuesta es la anterior derecha. El examen neurológico de un hombre de 40 años muestra un reflejo directo y consensual a la luz en el ojo izquierdo normal, pero en el ojo derecho no tiene reflejo directo ni consensual a la luz. ¿Cuál de los siguientes signos es muy probable de encontrar además en este paciente? La A. Todos saben por qué es A. Ya, a ver, vamos. Ojo, el ojo, ¿dónde está el ojo? Ya, ojo izquierdo normal. ¿Cómo? Claro, o sea, el ojo izquierdo normal, ¿qué significa? Si yo le pongo la luz y la pupila se cierra, o sea, hay una constricción pupilar, eso significa que la vía está intacta. ¿Y cuál es la vía? La luz entra por el segundo par, llega al cerebro, se procesa y regresa al ojo por el tercer par. Eso significa que el segundo par y el tercer par de ese lado están bien. Si yo le pongo la luz en el ojo derecho y hay una constricción de la pupila izquierda, eso significa que el reflejo consensual izquierdo está conservado. Entonces, eso me dice que el segundo par del lado derecho está bien, porque entró la luz, se procesó, sale la información por el tercer par del lado izquierdo y se da la constricción de la pupila. Ahora vámonos al otro ojo. Ya sabemos que este ojo tiene el segundo par funcionando. Le ponemos la luz, ahora para ver reflejo directo, le ponemos la luz,
vemos que no hay constricción de la pupila. Le ponemos la luz en el otro ojo que sabemos que tiene el segundo par funcionando y tampoco hay constricción de la pupila. ¿Okay? Entonces, eso nos dice que el problema es el tercero. Y si el problema es el tercero, significa que también van a estar afectados los músculos recto interno, recto superior, recto inferior y solamente va a predominar el sexto par. Por lo tanto, el ojo va a estar literalmente hacia afuera en abducción. ¿Ok? ¿Quedó? Ya. Entonces vamos a ver. La alternativa sería ojo derecho en abducción. El reflejo corneal, ¿con qué nervio tiene que ver? Con el quinto par. O sea, no tiene nada que hacer el tercero ni el segundo en el reflejo corneal. El reflejo corneal depende del quinto par. Ausencia de sensación táctil en mi cara derecha, no tiene nada que hacer el segundo ni el tercero. Ahí la sensibilidad de la cara es del nervio del quinto par. Hiperacusia no tiene nada que ver con el octavo par. Incapacidad para cerrar el ojo derecho. ¿Ah? Facial. Incapacidad para cerrar. Ya, está bien, tiene razón. Tiene razón. El orbicular. Pero más bien, ¿qué cosa habría si hubiera lesión del tercer par? Una incapacidad para elevar el párpado, ¿no? Eso es del tercer par. Entonces la respuesta es la A. Muy bien. 30. ¿Cuál de las siguientes no es una función del sistema límbico? La B, dicen por ahí. El sistema límbico lo forman ¿cuál? El hipocampo, el parahipocampo, el fornix, la amígdala y el núcleo accumbens, ¿no? Que también algunos dicen que es parte del extrapiramidal. ¿Y de qué se encarga el sistema límbico? Una de sus funciones es la memoria, ¿no? Es la que tiene que ver con la atención, con la concentración y con la memoria. O sea, si tu sistema límbico está mal, les va a pasar eso lo de la Drew Barrymore en 50 primeras citas, que no puedes fijar nueva información, ¿no? Entonces, no solo memorizas información, sino afectos, sino sentimientos. O sea, lo que tú recuerdes, por ejemplo, en un trauma, por ejemplo, no sé, pues viste que atropellaron a tu perro, ¿no? Se despanzurró tu perro delante tuyo. Y no solo es que recuerdes la despanzurrada, sino también lo que lloraste, lo que te dolió, lo que sufriste. Entonces, cuando ves eso, cuando otra vez te viene el recuerdo de la tripa de tu perro, lloras, te da pena, te pones triste, ¿no? O sea, también tiene que ver la parte afectiva, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con la interpretación de la percepción, de los sentimientos. Entonces, participa en el proceso de fijación y almacenamiento de la memoria, verdadero. Participa en la regulación de los mecanismos inmunológicos y endocrinos, verdadero, porque es un sistema primitivo, tiene que ver con función sexual, tiene que ver con el apetito, tiene que ver también con el sueño, porque está relacionado al hipotálamo. ¿Ok? Regula la experimentación del miedo, el enojo y la agresividad, verdadero. Acuérdense de la vía mesolímbica, ¿no? Que lo une con la corteza frontal, ¿no? Y que si hay una hiperactividad de esa vía, uno va a ser más agresivo, más violento, más impulsivo. Ya. Regula el control instintivo del apetito y la sexualidad a través de la amígdala, verdadero, y no tiene nada que hacer con el procesamiento visual, ¿no? Primario todavía, ¿no? Primario, eso es corteza occipital, no tiene nada que hacer con la corteza visual. Ya, un breakcito de 10 minutos máximo para tomar agua.